Listos para conversar con Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, y como siempre a su disposición el 793-1634 y 793-1845 en pantalla. ¿Cómo describe lo que está pasando en este momento con los recorridos del candidato Enrique Capriles, con la discusión de los grandes temas y esta proximidad que le da un carácter definitivamente extraordinario al camino al 14 de abril, incluyendo la fecha de campaña? Es una campaña breve, Eduardo, una campaña muy intensa y muy emocionante. Y así lo ha sentido la gente. Es impresionante cómo se ha pasado como un switch anímico y tú ves que todo este recibimiento que ha ido teniendo Enrique Capriles en distintos lugares del país muestra una gran espontaneidad, una gran emotividad. No son movilizaciones organizadas. La gente se anuncia y la gente va a esperarlo. Y muestra la compañía popular que tiene la campaña de Capriles, que además es una convocatoria que hace su propio liderazgo. No está Capriles invocando el liderazgo de otro, no está poniéndose como un espejo o como alguien que habla por otro, sino alguien que está expresando lo que la gente está sintiendo con relación a este momento de la vida del país. Si Capriles obtuvo el 7 de octubre más de 6,5 millones de votos, ¿cuál es el escenario en este momento? ¿Es otro momento histórico? ¿Es otra la situación? ¿Hay desgaste? ¿Hay cansancio? ¿Cómo perciben ustedes que reacciona la gente al llamado de otro compromiso electoral por la presidencia? Yo creo que la gente siente que esta es una gran oportunidad para que el país encuentre un rumbo nuevo, un rumbo promisor para todos, porque esto es muy importante. Aquí quienes desean que el país vivamos en paz, que tengamos seguridad, que tengamos prosperidad, que haya una convivencia entre todos los venezolanos, no son solo los venezolanos que han criticado a este gobierno, sino muchos venezolanos que habiendo apostado por el proceso, que habiendo sentido que aquí había una esperanza para cambiar las cosas, hoy en día piensa que esto no es lo mismo, que no es lo mismo el candidato del oficialismo que el presidente difunto, que en paz descanse, que no es lo mismo, y que aquí hay la oportunidad de que en manos de un liderazgo fresco, de un liderazgo inteligente que ha mostrado su capacidad en la gobernación del Estado Miranda y en los cargos que ha desempeñado, el país pueda alcanzar las metas que se propone, que se propone que cualquiera en su familia, en su casa. Mira, que es lo lógico, que es, oye, tener un sueldo o un ingreso que te alcance, que puedas ganar bien, que puedas comer completo y tener los medicamentos que te hacen falta cuando se da esa circunstancia y que puedas dormir tranquilo porque tengas donde vivir, pero además de eso porque hay un ambiente social de seguridad, de tranquilidad y de paz que te ayuda a eso. Esas son las aspiraciones de cualquier venezolano y esas aspiraciones las representa, las refleja, no el candidato de un pequeño grupo burocrático del entorno del poder, de ese al que la gente siempre responsabilizaba de las cosas que veía como defectos del gobierno, sino un candidato que tiene la fuerza, el vigor y la legitimidad de haber llegado a esos 6.6 y un poco más millones de votos que tú has referido, que yo creo que son el punto de partida. Yo creo que allí los que votamos por Capriles en ese momento tenemos no solo la obligación de volver a hacerlo, de ratificar, porque de entonces para acá él no nos ha dado razones para arrepentirnos, sino más bien razones para ratificar que era la persona indicada. Pero en adición a eso, yo creo que tenemos que buscar que más personas escuchen este mensaje y se animen a innovar, a buscar unas nuevas posibilidades para Venezuela. Además de toda la pasión que caracteriza una campaña con sus promesas, la gente merece, y particularmente en este momento, argumentación, racionalidad y conocer el programa de gobierno de cada quien. Enrique Capriles Radonsky ha insistido en la necesidad de un debate. ¿Cómo imaginaría ese debate? ¿Cuáles serían los grandes temas en el ejercicio de contraste? Yo creo que un debate, tú lo has dicho muy bien, la gente merece que le digan qué va a hacer con el poder. Que Capriles explique sus puntos de vista, sus programas, sus ideas, pero también que lo haga el candidato del oficialismo. El candidato del oficialismo lo que recuerda constantemente es su vínculo con el difunto presidente, pero es que el presidente va a ser él es el que tiene la responsabilidad de gobernar, él es el que tiene que tener ideas. Entonces es muy útil para los venezolanos contrastar esas ideas. Yo lamento mucho que haya habido esta renuencia.
Renuencia que se expresa en circunloquios y en excusas, no, que discutan con fulano, que más bien esto otro, que yo voy a debatir con el pueblo. No, vale. Hagamos las cosas con franqueza. Hay gente que yo no sé por qué tiene tanta alergia a la verdad. Bueno, vamos a ponerse cara a cara a los dos candidatos principales para que expresen sus puntos con un debate bien estructurado, que aborde los temas principales de la vida nacional, el tema de la escasez y de alto costo de la vida y lo que se puede hacer para cambiarlo. Por ejemplo, el candidato del oficialismo debería explicar si él desde el gobierno va a continuar las políticas que han producido la devaluación, que han producido la escasez, que han producido esta parálisis en el empleo privado, o si tiene nuevas ideas, y contrastar esas nuevas ideas que Dios quiera que tenga con las ideas de Capriles, en el plano de la inseguridad también, en el plano de una cosa que es muy importante, que es, oye, que Venezuela es lo primero. Nosotros tenemos que ser, por supuesto, generosos y solidarios con otros países, pero primero es la claridad en la casa. Primero es que en la casa los recursos que se obtienen por la renta petrolera vayan a las necesidades de los venezolanos. Yo comprendo que el encargado de la presidencia, el candidato del oficialismo, bueno, le cogió el gusto durante estos años andar repartiendo cheques por otros países y hacer el gran protagonista de la regaladera de los recursos nacionales que hacen falta en Venezuela. Bueno, pero ¿eso va a continuar o no va a continuar? Esa es una discusión que vale la pena y que los venezolanos tenemos derecho a ver ante las cámaras. ¿En qué condiciones se asiste al 14 de abril? Recientemente veíamos a Carlos Vecchio, Liliana Hernández en nombre de la Mesa de la Unidad, llevando ante el CNE una solicitud de equilibrio, de mucho cuidado en las condiciones igualitarias para todas las candidaturas. ¿Qué hay que decir en ese sentido? Bueno, yo creo que esa petición nos conviene a todos, pero le conviene sobre todo al Consejo Nacional Electoral, que tiene que tener una actitud de imparcialidad, una actitud respetable como árbitro, que sea por lo menos equivalente a los adelantos tecnológicos que ha habido en el sistema electoral. Hay muchos adelantos tecnológicos, oye, qué bueno que nos podamos modernizar tanto, pero también queremos un CNE que no voltee para otra parte, por ejemplo, cuando se usan los recursos públicos, que no voltee para otra parte cuando se usan los canales del Estado, el sistema de medios públicos, ahora tiene otro nombre, como siempre un centro de propaganda. El ministro de Información y Comunicación es el jefe de propaganda del comando electoral del candidato del oficialismo. Esas son cosas que son obviamente ilegales y que el Consejo tiene que actuar para establecer las debidas garantías y que cualquiera que transgreda las normas sea igualmente reconvenido, pero en un plano de imparcialidad y de igualdad. Esto es muy importante. Está fijada para mañana una reunión de los delegados de la unidad con la presidenta y otros rectores del CNE para hablar de estas cosas que llevaron allá los dirigentes que tú has mencionado, Carlos Vecchio y Liliana Hernández. Ellos irán a conversar en una reunión que ya ha sido fijada para poder hablar de estas cosas con mucha seriedad, con mucho respeto y con mucha firmeza, porque aquí no se trata de faltar el respeto a nadie, al contrario, pero sí se trata de defender con seriedad, con una firmeza muy serena, pero muy clara, lo que son derechos de todos los venezolanos. Cuando falleció el presidente Chávez, uno de los titulares fue: comienza el chavismo sin Chávez. Lo cierto es que el presidente ya no está físicamente, ha fallecido, vendrán las definiciones del 14 de abril y a partir del día siguiente, ¿a qué país debemos atenernos en la visualización de la complejidad de los asuntos más importantes, más demandantes, como la economía, lo social? En ese sentido, el programa de Capriles ¿ha sufrido alguna variación desde el pasado 7 de octubre hasta hoy? La idea de país, de una Venezuela de progreso, una Venezuela en la que podamos todos vivir y progresar en paz, esa idea es la misma. Hay que hacer ajustes propios de los cambios que ha tenido. Los cambios que ha tenido, por cierto, para peor, porque en estos días, que son 100 días que lleva el gobierno bajo la responsabilidad directa, bien como vicepresidente o como presidente encargado, el candidato del oficialismo, han sido 100 días en los cuales han empeorado todos los indicadores y la gente lo sabe.
la gente sabe que adquirir medicinas es más difícil porque hay más escasez de medicina, la gente sabe que hay que viajar por distintos mercados, supermercados, bodegas, abastos, para poder completar la compra, porque hay muchos productos que faltan. La gente sabe que el dinero no le alcanza, porque antes de la devaluación ya había una devaluación de facto, ahora ha habido la devaluación propiamente dicha, y ayer, en medio de todos estos circunloquios y palabras elusivas de la rueda de prensa que tuvieron el presidente del Banco Central, el ministro de Finanzas y el presidente de PDVSA, al final lo que tenemos es otra devaluación, es decir, una disminución mayor, una rebaja del ingreso real de cada venezolano, que aunque en el bolsillo reciba la misma cantidad de plata o un poco más, con la devaluación esa plata en su bolsillo va a valer menos. Explíquele a los venezolanos por qué otra devaluación. Bueno, pues porque cuando se habla de un sistema de subasta muy restringido, lleno de condiciones y requisitos, con el argumento de que no es culpa de la escasez de divisas, sino que es culpa de los usuarios el que la divisa haya encarecido y que se demoren las importaciones, tenemos ante nosotros un nuevo dispositivo burocrático que va a administrar unas divisas a un precio mayor, es un tipo de cambio donde el bolívar está en más desventaja que el cambio oficial, porque el cambio oficial fijado no se sostiene y que como es un proceso burocrático, al demorarse va a hacer que los precios aumenten y que aumente la escasez. Por eso en la vida real, de facto, estamos hablando de otra devaluación y por eso es que ellos escondían detrás de circunloquios, detrás de explicaciones más o menos complicadas. En algún momento el presidente del Banco Central, que es un tío muy simpático, nos dijo, caramba, que esta cosa no se entiende. Pero que, pues que la verdad no se entiende porque cuando tú no estás diciendo claramente la verdad, pues es difícil que se te entienda, porque estás empeñado en esconder lo que de verdad está ocurriendo. Pero además hay una cosa, esa devaluación del bolívar es una consecuencia. Recordemos que a fin del año pasado, en los informes del Instituto Nacional de Estadística, que por cierto, antier ha dicho que un venezolano puede comer con 13 bolívares 92 céntimos cada día. Y yo quisiera preguntarle a la gente de dónde sacaron eso, porque es que ni siquiera un cachito en una panadería, ni siquiera una empanada en una venta ambulante cuesta esa cantidad. Una empanada de un jugo no cuesta 13 y es una sola comida al día. Pero bueno, eso creo todos decían ellos que estaba todo muy bien. En diciembre el panorama era perfecto, éramos el país más próspero de América Latina, íbamos a crecer una barbaridad y se ponían sordos frente a las advertencias de lo que venía. Y bueno, fíjate tú, empezando el año ha habido la primera devaluación, ha habido además este nuevo sistema cambiario y esta circunstancia, este reclamo que hay por todos lados de los empresarios, oye, que no les llegan las divisas que necesitan para producir. La respuesta, por cierto, del candidato del gobierno fue decir que no iban a tener dólares, sino dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza no son de los empresarios, Eduardo, son de todos los venezolanos que no podemos comprar lo que necesitamos porque o no lo conseguimos o la plata no nos alcanza. Aveledo, gracias por esta nueva visita, mucho éxito. Muchas gracias a ti. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, hoy en Entrevista a Venevisión. Me despido desde aquí, quedamos con Endrina. Muchísimas gracias, Eduardo. Y antes de finalizar, tenemos esta información. Este jueves 21 de marzo se realizarán las elecciones del sindicato